Continuamos con esta serie de entrevistas y contenidos relacionados con junio como mes del orgullo. Ya hemos hecho una revisión acerca de qué significa hablar de diversidad sexual, cuál es el origen de este mes del orgullo, por qué es importante hablar del día 28 de junio. Y hoy seguiremos con este ejercicio desde otro punto de vista que es sumamente importante y es el de, pongámosle así, la responsabilidad empresarial, la responsabilidad de la iniciativa privada en el tema de la inclusión. Y pues para poner en su correcta perspectiva este tema, le agradezco enormemente que nos tome la llamada la maestra Lorena Santana Serrano. Ella es docente de la Escuela de Administración y Negocios de CETIS aquí en Campus Tijuana. Maestra, gracias por su tiempo, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenos días. Buenos días, David. Muchísimas gracias una vez más por la invitación. Muy contenta de estar por acá. Gracias, maestra. Pues arrancaría pues con este tema de cuál es la responsabilidad de una empresa, de una organización, en tanto a generar políticas internas en el sentido de la diversidad sexual. Es decir, muchos nos preguntamos, ¿una empresa, la iniciativa privada, tiene alguna obligación de inclusión en este sentido? Digo, esto es evidentemente, maestra, estoy hablando en general de todo el año, ¿no? Pero vaya, en el contexto de este mes, tratar este tema. Claro, sí, es muy importante lo que mencionas, sobre todo el tema de esta obligación, ¿no? Esa palabra. Es importante considerar y tomar en cuenta que todas las empresas en el territorio nacional están obligadas a la no discriminación. Y eso es clave, indistintamente, como lo acabas de decir, del mes, es para todas las personas. Sin embargo, dentro del contexto del mes de junio, por supuesto, está en el caso de la Constitución, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, establecen de manera categórica la prohibición de la discriminación por orientación sexual o identidad de género. Entonces, en ese sentido, las empresas o los centros de trabajo deben garantizar que estos ambientes sean más inclusivos. La Ley General de Trabajo también lo considera para evitar tratos discriminatorios, así como las distintas normas oficiales mexicanas que, indistintamente de lo que estén regulando, siempre va a estar basada sobre principios de igualdad y no discriminación a la orientación sexual y el género. Y bueno, por supuesto, más allá de las leyes que acabo de mencionar, México es uno de los países que a nivel internacional ha firmado tratados, ha firmado acuerdos, en distintas convenciones para garantizar la no discriminación en los centros de trabajo. Entonces, en este sentido, sí podríamos decir que todos los centros de trabajo están obligados a la no discriminación. Y es necesario establecer políticas que sean visibles, políticas que promuevan la formación y que generen mecanismos también seguros para que se faciliten las denuncias en casos de discriminación de la comunidad, ¿no? Entonces, no es solo un cumplimiento legal, sino también hay algunas implicaciones éticas, sobre todo porque bueno, están generando un ambiente de trabajo, interacciones entre las personas, tanto en la comunidad como las que no están dentro de la comunidad. Ahora, en ese contexto que nos acaba de explicar, maestra, yo sé que aquí podríamos llevarnos una buena cantidad de horas detallando lo que le voy a preguntar, pero ¿nos podría dar un ejemplo de cómo una empresa podría justamente desarrollar esas políticas internas, cómo ser inclusivo, cómo no ser discriminatorio, pero además, algo muy importante, ser explícito y claro con esas políticas internas, con todos sus colaboradores y que todos sepamos en una organización lo que significan y por qué es importante atenderlo? Claro, sí, fíjate que, por ejemplo, en el caso de las empresas, hay programas específicamente, las empresas que están como más avanzadas, digamos, en este tema, han desarrollado un área específica en las áreas de recursos humanos o de gestión de talento, áreas que se les conoce como DEI, por sus iniciales de diversidad, E de equidad y de inclusión, DEI. Entonces se generan estas áreas específicamente en donde no necesariamente participan solo personas de recursos humanos, sino que recursos humanos ayuda a gestionar, ayuda a que estas políticas, estas propuestas
sean aplicables a toda la organización y específicamente van desarrollando talleres, programas de formación, eventos. El tema de la educación es muy importante, solamente para dentro de las organizaciones, la educación no es solo para dentro de las organizaciones, sino que a través de la formación que se da dentro de las empresas es que la comunidad y las personas que trabajan ahí pueden ir, digamos, multiplicando lo que se va aprendiendo dentro de las empresas. Entonces, creo que es bien importante tomar en cuenta que, por ejemplo, algunos de los beneficios podrían ser retención de talento, ¿no? Generar o diseñar entornos de trabajo más seguros. Y aunque, por ejemplo, si yo no soy de la comunidad y estoy en un ambiente seguro, estoy aprendiendo dentro de mi centro de trabajo, pues la tolerancia, escuchar, participar, respetar, y bueno, al final de cuentas esas son habilidades y son algunas competencias que necesitamos en la interacción diaria, ¿no? También se incrementan programas de productividad porque el clima genera confianza y propicia la colaboración, ¿no? Ahora, justo esto me llevaría entonces a preguntarle, maestra, pues a lo mejor algunos tipos de discriminación, algunos ejemplos que nos pudiera describir, porque al igual que en el caso de la discriminación de género, pues sabemos que hay una muy buena cantidad, lamentablemente todavía, de casos normalizados que no deberían de estar sucediendo y que a veces pues pensamos, no, pues es que ha sido siempre así, o no, fue un chiste, no, es que fue esto. Y pues ahí es donde empieza la controversia y lo que tenemos que aprender, o reaprender. Exacto, sí, es un proceso de reeducación, ¿no?, de todas las personas. Fíjate que en el caso de los tipos de discriminación, yo pienso que podemos organizarlo, en tres categorías, ¿no? Una discriminación que es visible, otra discriminación, así como lo acabas de mencionar, esta que es muy sutil, pero está constante, y la discriminación que es estructural, ¿no? La visible, por ejemplo, desde comentarios ofensivos o burlas de apariencia, orientación, como específicamente yo veo que es una persona de la comunidad LGBTQ+, y entonces yo emito algún comentario que demuestre mi no tolerancia o discriminación, y el entorno de trabajo no dice nada al respecto, ¿no? Por ejemplo, también exclusión de actividades sociales o nombramientos por prejuicios, ¿no? Si el día viernes se van al boliche y todas las personas van y no inviten a las otras personas, es una discriminación que es visible, estoy claramente externando y tomando mi postura, y ahí está, ¿no? La otra, la discriminación sutil, que era lo que mencionabas, ¿no? Las bromas, como que se refuerzan estas palabras que son peyorativas hacia las personas de la comunidad, falta de reconocimiento, por ejemplo, en personas en la comunidad, indistintamente el género, los pronombres y demás, hay empresas que los respetan, hay empresas que no, y por ejemplo castigos sutiles, ¿no?, que son, por ejemplo, no considerarlos para liderar algunos proyectos por considerarles inestabilidad emocional, ¿no? A mí me ha tocado ver este título como tal, y la discriminación estructural como tal, ya la empresa desde sus políticas en donde sus procesos de contratación y ascenso, no son personas consideradas, los beneficios no son equitativos para todos, y por ejemplo también hay una falta de canales de denuncia y acompañamiento, ¿no? Sobre todo la mayoría de las empresas, tendríamos que decirlo, no tienen estas áreas que mencionaba hace rato, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo enfrentar o qué recomendaciones dar para enfrentar esta polarización que estamos viviendo actualmente y que de alguna manera pareciera que se ha agravado con lo que está sucediendo en Estados Unidos, que es un ejemplo de muchos, ¿no, maestra? Pero finalmente siempre hay pues estos grupos que buscan que esto no avance, que esto no se aprenda, que esto no se aplique, y eso genera división, polarización. ¿Alguna recomendación, alguna reflexión en este sentido? Sí, fíjate que yo siempre voy a hablar del tema de educarnos, ¿no? Educarnos, formarnos, instruirnos, sobre todo porque cuando estamos hablando de polarización, también estamos hablando de personas que se encuentran en medio de posturas, y estamos hablando del temor, del miedo a ser señalados, ¿no? Podemos tener empresas
empresas que son progresistas, incluyen estas áreas de desarrollo de protocolos y esto que te decía del DEI, o también vas a encontrar empresas que están desinteresadas completamente, ¿no? Más o menos como el 75% de las empresas en México no considera todavía a la comunidad LGBTQ+, y entonces eso sobre todo es un rasgo de organizacional que no incluye. Ahora, esas son las empresas, pero también tenemos la postura de los colaboradores que, bueno, no se construyen estas redes de apoyo. Las empresas lo que tendrían que hacer es eso, ¿no? Construir redes de apoyo, formar, capacitar, instruir en temas de tolerancia, de diálogo en las diferencias, hay una capacitación, construir redes de apoyo, establecer protocolos claros, y se puede empezar por la no discriminación, y al hablar de la no discriminación no es solo estamos hablando de comunidad LGBTQ+, sino de mujeres, personas con discapacidad física, neurodivergentes. Entonces, pudiera la empresa empezar con esta generalidad de la no discriminación y después por grupos. Pero específicamente creo que las redes de apoyo pueden ser bien importantes, y eso le da visibilidad institucional, es decir, la empresa se convierte en una empresa que, bueno, puede tener una trayectoria de una contratación pues amigable, incluyente, y de alguna manera también un liderazgo en la formación de líderes que van sobre todo teniendo injerencia en la sociedad, ¿no? Maestra, pues lamentablemente se nos acabó el tiempo. Hagamos el compromiso de seguir con estos temas, si me lo permite, y también si su tiempo le da oportunidad de seguir desglosando estos temas, que nos debe entenderlos más a fondo y con su correcta perspectiva, y no sé, en algún momento hablar de las políticas públicas a nivel nacional, claro, a nivel estatal, qué es lo que está pasando, porque también en el Estado se tiene que hacer lo suyo. Pero le pediría, para cerrar, algo importante que nos haya faltado decir, o algo que se puede ofrecer a manera de conclusión, maestra. Claro que sí. Yo creería sobre todo que es muy importante desarrollar la capacidad del diálogo, porque estamos justo, como lo decías, en un momento de polarización, en donde en la polarización se genera el miedo, y las empresas están facultadas para generar entornos de diálogo, para encontrar sobre todo estos puntos como común denominador y poder hacer cosas, orientarnos hacia objetivos específicos, indistintamente las diferencias, ¿no? Claro, y creo que también me atrevo, aunque yo no soy experto, usted sí, maestra, me atrevo a decir que eso que puede suceder en una organización, en una empresa, trasciende la comunidad, y eso nos permitiría crecer en estos sentidos, que no se nos olvide que esto también, como decía hace un momento, son temas que tenemos que seguir atendiendo con todos los grupos vulnerables, y con el tema de la equidad de género, que lamentablemente sigue siendo un asunto no debidamente resuelto, con grandes avances, por supuesto, pero creo que no, maestra, no creo que, ya me voy a robar otro minutito nada más para pedir un comentario de esto, pero realmente todavía hay mucho pendiente, o sea, no podemos hablar de equidad hoy por hoy per se, ¿no? Correcto. En algunos casos vamos en retroceso, precisamente por estas áreas y estos momentos de polarización en lo que estamos viviendo. Algunas, como dices tú, hay grandes ganancias, sin embargo, el tema de inclusión está siendo relegado en algunas empresas, precisamente para dar cabida más a temas de productividad. Y entonces estas luchas necesitan retomarse en distintos diálogos de distintas maneras, con distintas generaciones. Así que necesitamos trabajar en ello. Muchas gracias por su tiempo, maestra, y que tenga un excelente martes. Buenos días. Igualmente, David, gracias. Es la maestra Lorena Santana Serrano, docente de la Escuela de Administración y Negocios de CETIS Tijuana 8.